Eh, Buenas tardes, soy Martín Puerta, voy a defender mi examen final del curso de análisis de la historia de los medios. El tema que yo he elegido en este caso se refiere a la concentración de medios en el Perú y los voy a intentar analizar desde una perspectiva histórica. Para ello, solamente voy a concretarme de la década del 90 hasta 2022. No pretendo hacer un análisis mayor por tiempo y porque sería un poco pretencioso de mi parte, ¿no? Bueno, ¿qué entendemos por concentración de medios? A diferencia de concertación. La concentración implica que un grupo de medios coinciden entre sí para generar una sola visión y una sola rama de información que la opinión pública debe recibir. Cuando digo debe recibir me refiero a que nos encasillan a recibir solamente noticias de un solo tipo, sin posibilidad de recibir otros tipos de informaciones que amplíen el panorama para que la opinión pública se genere una opinión más amplia de las cosas. Como indiqué al inicio, déjenme retomar un poco lo que pasó en la década de los 90 con el gobierno de Fujimori. Cuando él asumió el poder, el Perú estaba prácticamente en la ruina con lo que dejó el gobierno del señor García. Sin embargo, el gobierno de Fujimori, debemos reconocer que en sus primeros 5 años recuperó al país económicamente. Y evidentemente los medios de comunicación se vieron beneficiados, ya que el régimen intentaba que sus políticas, que sus resultados sean difundidos a la mayor cantidad de gente posible. En ese entorno se creó una especie de concentración de medios en la cual todos estaban con el gobierno, en este caso con el fujimorismo. Sin embargo, como todo en la vida, cuando la corrupción o el poder se concentra de manera exagerada, genera corrupción. Y es lo que pasó al llegar al final de Fujimori. Recordemos todo lo que pasó con los medios de comunicación en esa época. Nos bombardeaban con noticias de vírgenes que lloran, de violadores, de desaparecidos, incluso de gente que hacía jabón con seres humanos. Al llegar al fin del Fujimorismo, con lo que pasó con los Vladivideos famosos, entró, digamos, el ala progresista de la sociedad, que hasta ahora la seguimos viendo, ¿no? El año 2000, con el presidente Paniagua, se instaura, digamos, un régimen que pretendía limpiar lo que había dejado el Fujimorismo. Indudablemente que los medios de comunicación, al ver ese nuevo entorno, trataron de modificar su tendencia y pasaron de ser unos totalmente obsecuentes con Fujimori a denostar de él, ¿no? A presentarlo como la peor lacra del mundo, como el dictador, y etcétera, etcétera, ¿no? En ese entorno, pues, digamos que asciende al poder, luego de Paniagua, el presidente Toledo, como todos recordamos, que enfrentó pues una serie de dilemas con la prensa, precisamente, ¿no? Sin embargo, él intentó, y lo logró en algún momento, concertar con el Grupo de la República para apropiarse de Canal 4, que estaba en quiebra, por ejemplo, con la República, grupo justamente, logrando así una concentración de medios. Curiosamente, el tema que estamos tocando, podemos retrotraernos ese tiempo con el señor Toledo. Él inicia todo este proceso de concentración de medios. Digamos, no de la manera más limpia ni pulcra, ¿no? Pero él fue el que dio origen a esto, ¿no? Ahora bien, en ese entorno el diario de comercio antiguo, digamos, aliado o obsecuente con el fujimorismo, pues se volteó por completo y ahora eran opositores totales, ¿no? En ese sentido, pues la concentración de medios abarcó también el Grupo del Comercio, que visto la crisis económica que ya empezaba a manifestarse con el gobierno de Toledo, empezó pues a adquirir otros medios de comunicación, a comprarlos, digamos, para unificar la línea de información que el pueblo recibía, ¿no? Luego del señor Toledo, pues llega al poder Alan García nuevamente, ¿no? El caso de Alan sí es contradictorio porque él, digamos que en este segundo periodo que tuvo, trató de limpiar el desastre que dejó el 85 al 90. Para ello, nuevamente, contó con el apoyo de los medios de comunicación que antiguamente habían estado con él. Digamos que ese periodo de Alan, los medios, mal que bien, se mantuvieron sin tanto escándalo mediático, ¿no? Lo que sí empezó mal, ya luego de Alan García, fue el señor Humala, ¿no? Él sí tuvo que enfrentar y propició también, digamos, la compra de medios de comunicación que literalmente voltearon a su favor, ¿no? Y bueno, la debacle ya se generalizó con el gobierno de Kuczynski. Vimos que vino Vizcarra, Vizcarra salió del poder, entró Merino, se fue Merino, entró Sagasti. Y en ese entorno los medios de comunicación, pues, digamos que concentraron más su poder
y el progresismo, como decía al inicio, se encaramó en ellos y ahora lo que tenemos es una sociedad totalmente desvirtuada por los socialistas, los neocomunistas, que han derivado en pues, la calidad informativa que tenemos, que ahora que ha bajado demasiado, ¿no? Por ello me refiero a que la concentración de medios en sí no es una buena política, ¿no? Pienso que la opinión pública merece variedad de informaciones, variedad de fuentes donde tenemos información y no solamente una, ¿no? Como pasa ahora, por ejemplo, en la televisión vemos los canales de televisión, si uno hace un zapping rápido en las noches, vemos que todos empiezan con noticias de robos, asesinatos, asaltos, luego un poco de política, luego un poco de deportes y luego un poco de espectáculo, pero todos, digamos, son estandardizados en ese nivel, ¿no? Violencia para que la gente se aturda, un poco de política al final, deportes y espectáculo. Eso es lo que está pasando ahora con el tema de la concentración de medios. Por ello reitero mi propuesta de defensa de este momento es que la concentración en sí no es una buena política. Reitero que la opinión pública merece libertad de opinión, libertad de acceso a las fuentes informativas y no solamente concentrarse en lo que los medios nos dan, ¿no? En ese sentido pienso pues, que las redes sociales también se han convertido en una prensa alternativa, si se quiere, pero que corren el riesgo de no tener fuentes confiables de donde respaldar la información que difunden, ¿no? Ahora mucha gente puede darse el lujo de generar contenidos e inclusive superar en tendencias y en audiencias a lo que vemos en los medios de comunicación tradicionales. Por eso insisto en que la concentración de medios en sí tiene su lado positivo como su lado negativo, ¿no? El lado positivo es que abarata costos de producción de los medios, los cuales pueden producir en mayor cantidad, pero el lado negativo, reitero, es la falta de una amplitud informativa para el público, ¿no? Para la opinión pública en este caso, que debe recibir de modo pasivo la información que nos difunden, sin posibilidad de cuestionar ni de objetar lo que está recibiendo, ¿no? Reitero, es lo que ha pasado en el Perú desde la época de los 90 y lamentablemente la tendencia parece que continúa con los progresistas que están ahora en el poder encaramados, ¿no? Y lo vemos en toda América Latina, ¿no? Y en el mundo en general, ¿no? Entonces, lo que yo planteo y defiendo es que mi postura es contra la concentración de medios. Yo planteo que los medios tengan libertad de opinión y esa libertad de opinión favorezca a la audiencia, al lector o al televidente en este caso, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte y espero que haya cumplido las expectativas. Muchas gracias.